¿nosotros qué entendemos por violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Qué nos imaginamos que es la violencia? Cuando te agreden. Yo, Alma. A ver, vamos en orden. Vamos primero con Elena Figueroa y luego regresamos con Almita, por favor. Pues la violencia es cuando te agreden en cualquiera de sus formas, ya sea verbal, física, psicológica. Pues esa es esa agresión. Ok. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues no. Bueno, yo eso es lo que veo como que es agresión. Ok. Almita. Pues es que cuando transgreden tus límites y se pasan y abusan de ellos, ¿no? Ya sea verbal, física, psicológica, económica, hasta sexual, ¿no? Ok. Tene. Eso es todo. Está bien, Anita. Espérenme tantito. Perdón, pero tengo que salirme de un lado porque si se dan cuenta estoy en dos. Sí. Buenos días, profe. Buenos días, aquí estoy yo. Me pude acomodar. Buenos días, profe. Buenos días, Emita. Ven. Gracias, profe. Perdón, mi dispuesto acomodado, te relajo. Bueno, aprovechando que ya entró Emma, pues Emma, sí me gustaría saber tu opinión. ¿Qué consideras o qué tomas que es violencia? Pues es agresión verbal, ¿cómo se dice? Con los golpes verbales que nos agreden con palabras, ¿no? Física, puede ser una agresión en un asalto, me están agrediendo para asaltarme. Una agresión en pareja, cuando discute uno y con palabras o con golpes, también es una agresión. Por cierto, muy interesante que lo abordes también desde ahí porque es el tema que vamos a desarrollar a futuro, no la violencia en pareja, pero sí vamos a empezar a encaminar cómo se ha vivido o cómo se vive en una relación sana y cómo se vive en una relación que no es sana en pareja. Así que muy bien, Emita, para allá vamos. ¿Qué más? Coméntame. Pues una agresión también puede ser, inclusive en un matrimonio cuando no quiere tener relaciones y la forzan a uno, también es una agresión. Claro que sí, claro ¿no? que sí. Buenos ejemplos me estás de dando. Palabras, que es la verbal que ya le dije. Una agresión, por ejemplo, a nosotros los adultos mayores, cuando un joven nos ofende o nos ve mal, pues es una agresión física también, ¿no? No necesariamente, también hacen las agresiones verbales, las que has estado mencionando. Ajá, también porque nos ofenden con sus palabras o con sus ademanes, todo eso. Una pregunta para todos. Como han estado hablando de agresiones, de ofensas, si a mí no me ofende lo que me están diciendo, ¿no me están violentando? O se las pongo en otra postura, si a mí me pegan pero no me duele el golpe, ¿me están violentando? Sí, claro que sí. Entonces, si dicen una palabra que a mí no me ofende, pero es una palabra que se tipifica como violenta, ¿me están violentando? Sí. Pues a lo mejor sí, pero usted no se ofende. Sí, Pero no sí me hago están- caso. A ver, vámonos en orden, Elena Figueroa, quiero oírte, échale. Sí me ofende, pero mi madurez me permite no tomar en cuenta esa ofensa. Claro que me ofende porque se está refiriendo
A lo mejor si se refiere a los adultos, sí me está ofendiendo, pero no lo voy a tomar en cuenta porque mi madurez no me lo permite. Toma Bueno, un estoy ejemplo. manejada para eso, ¿no? O sea, no, porque si no, imagínense cada vez que alguien, como ahorita de las vacunas, que los viejitos, que esto, que lo otro, pues ya estaría yo así como mal, porque pues, todo lo que están diciendo, obviamente me va hacia una parte que corresponde de mi persona. Tómalo como un ejemplo de este tipo. Es una situación que no te ofende. Suponga, no, pon un ejemplo en el que no te ofenda. Todos pongan un ejemplo. No Se te oigo, timbró. corto. Socialmente se considera que es partido. No Todos se le oye pongan un bien, ejemplo, profe. o imagínense un ejemplo donde. ¿Ya? No, ¿Ya? No, se oye cortado. se corta, profe. Vamos a ver, ¿ya mejor? Sí, Ya, Mejor igual, no. mejor igual o Otra. peor. está peor. ¿Ya? ¿Ve? Ya, creo que Ahora sí. ya. Ya. Bueno, les estaba diciendo que imagínense un ejemplo donde no se fueran ofendidos, una situación donde no se ofendan, ¿no? Donde no nos ofendemos, pero socialmente lo que se percibe es que están cometiendo un acto de violencia hacia mí, a pesar de que no me siento ofendido, no me siento agredido. Vuelvo a la pregunta, esa circunstancia, ese ejemplo donde no me siento agredido, donde no me siento ofendido, me están violentando, a pesar de no sentirme de esa manera, agredido, ofendido. Sí. Sí, ¿quién da menos, quién da más? Sí, claro que sí. Almita dice sí. Emma, ¿tú qué opinas? Te veo dudativa. Pues que sí puede ser, a lo mejor un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las vacunas, que nos citan a una hora y no se pudo respetar el horario. Entonces, a lo mejor sí es una ofensa para nosotros, pero pues nosotros no lo tomamos como ofensa, lo tomamos como de que la gente pues se aglomeró y no pudieron atendernos como habían dicho, ¿no? Quieren meter lo de las vacunas, ¿verdad? Les calcome, les mueve aquí lo de las vacunas. Bueno, ¿Cómo yo les... dije Si nos da tiempo, al final lo abordamos. Hay muchas cosas que hablar dije con una, respecto a eso. dije, No quiero meterme de lleno a ese tema por, ya saben, las reglas, pero hay mucho que no, yo podemos lo abordar dije de ahí. Hay como mucho su tema posición, que ¿no? podemos explotar porque abarca, es un fenómeno social muy grande que les digo que voy a agarrar de ejemplo muchísimo, de ahí lo voy a agarrar de ejemplo para próximos años con respecto a la educación, porque de ahí un ejemplo padrísimo. Pero bueno, seguimos con esto de la violencia y como se los puse en el ejemplo de la física, ¿no? Si recibo un golpe eh, y no me duele, pues sigue siendo violencia. Sí. Igual las palabras, todas las palabras tienen poder en cuestión de que todas dejan un mensaje visible y un mensaje de trasfondo que tienen un peso significativo y fuerte, dependiendo de la persona a quien lo dirija, dependiendo de el lugar en donde se diga, dependiendo en el momento en que se diga. Ajá. Todas esas son variables que le dan o le quitan peso a una palabra. Por eso, socialmente, lo que nosotros definimos como violencia está ligado a factores temporales, a factores sociales, a factores culturales. Esto es otra cosa que tenemos que entender. Ajá. Antes de entrar de lleno a esto,
vamos a clarificar que sí, toda la razón. El acto de la violencia, la violencia sí es una acción que ejerce un uno contra un otro, que puede ser un animal, una persona, un objeto o su propia persona, viéndose como dos elementos distintos, pero en la misma forma, el agredido y el agresor, en donde se ejerza una fuerza, ya sea para imponer, dominar, controlar, intimidar, o como me lo englobaron todo de una manera correcta, pues agredir. ¿Vale? Entonces tenemos que repetir. Una acción violenta no solo es hacia otras personas. Una acción violenta también va dirigida a los objetos, hacia las propias personas y hacia nosotros mismos, incluso contra los animales. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, si yo agarro y golpeo la pared que está detrás de mí, ¿es un acto violento? Sí, Sí, Y no estoy agrediendo a una persona, pero aún así es un acto violento. Y se pero puede sí, considerar violento hacia mi propia persona porque me terminó lastimando y contra el objeto en sí. sí, exacto. Entonces, otro de los puntos importantes para definir esta violencia es hablar de la fuerza, ¿vale? La fuerza es un elemento importante Angelita. para definir lo que es violencia. Incluso en la violencia verbal, que es la que estaba hablando Emma hace un rato, se distingue una fuerza. No sé si se han percatado que las personas que hablan cuestiones negativas, cuestiones confrontativas, lo hacen de cierta manera. Hay más presión tanto en mandíbula como en el rostro. En general se distingue más presión cuando se habla cuando se habla de esta forma negativa, de esta forma para agredir, esta forma violenta. ¿Se han percatado de este detalle? Sí, Sí, Entonces, podemos distinguir que en la violencia, primer punto importante, no es solo de una persona hacia otra, también puede ser de una persona hacia consigo misma, de una persona hacia algún animal, de una persona hacia un objeto, ¿vale? Por sí, ejemplo, si yo agarro, esto lo vi mucho en parejas, ¿no? El marido se enoja y se frustra tanto que agarra, se va a la esposa y él termina rompiendo todo lo de la casa, ¿no? Agarró los cuadros, los rompe, los vasos, los rompe. No estaba la esposa ahí, se había ido media vuelta y se fue. Aún sigue siendo violencia. Es una violencia que se ejerce pues al ambiente, al entorno, a las cosas que están ahí. Eso también es algo importante de señalar e identificar que esa persona es violenta, esa persona que ejerce esas conductas tan agresivas, tan, ¿cómo poder definirlo? Ejerciendo tanta fuerza hacia un daño, hacia perjudicar, pues es una persona violenta. Normalmente englobamos o vemos estereotípicamente a la violencia como el hecho de golpear, como el hecho de ejercer esta violencia física hacia uno, pero no necesariamente es así. no, Como hay tantas vertientes en la violencia, muchas son poco vistas y poco ejemplificadas y poco señaladas. Por ejemplo, ¿sabían que hay una violencia económica, una violencia sí. monetaria? sí, sí, ¿Quién gusta explicármela? ¿Quién gusta comentarme un poquito de lo que sabe acerca de este tipo de violencia? pues yo. Adelante, Elena Figueroa, te escucho. Bueno, pues yo digo que la violencia económica es cuando, no sé, a lo mejor
te limita, bueno, te están como contando el dinero o todo lo que gastas, te lo están cuestionando. O no te permiten cuando trabajan y recibes tu propio ingreso, no te permiten como manejarlo tú, lo tiene que manejar otra persona. En el aspecto cuando son casados, pues ajá, a lo mejor se lo tienes que dar al esposo y él lo tiene que repartir. Muy bien, son muy buenos ejemplos. Yo digo, ¿Alguien más tiene otros ejemplos? Se haya Yo, cortado. Ana, No se oye. ¿No? ya Listo. está mal, Angelito. Se oye mal. no se oye, profe, Ya aquí ya se debe de oír también, no exageren, yo sí los escucho, pero nosotros no. pero yo tampoco es para que me den nada, yo los escucho. Agresión, Es agresión, una ofensa de es este una profe. agresión verbal. Se sintió agredido. Sí, A ver, vamos. Buen ejercicio. ¿Quién se sintió agredido o agredida? pues Ustedes. Dije que te usted, sentiste agredido. ya, Yo me sentí agredido. sí. Dijiste tú, no es para tanto, que no sé qué, o sea. Ok. Una buena interpretación de pensamiento. Ajá. Sí. ¿Verdad? Por tus palabras. Pero eso no quita que sea pensamiento. ¿Qué tal si no me sentí ofendido? ¿Qué tal si me sentí preocupado, angustiado? Sí, fue lo que Ya, nos Bueno, pero pensamos. incómodo sí de que te reclamamos, de que no se oía. insisto, ¿quién dice que incómodo? ¿Quién dice que no me sentí preocupado o angustiado de que mi computadora no me esté dejando? Por eso, bueno, Más incómodo. bien, Esto, Es diferente, es diferente. Por eso les digo, aguas con las distorsiones cognitivas, porque tenemos que eh, darnos cuenta de que todas estas variables existen. Y eso tiene que ver mucho con este Ujú. tema de la vida. ¿Por qué? Porque ahorita voy a agarrar este ejemplo para seguir con esto. ¿Qué tal si yo estoy estresado, preocupado, angustiado por diversos factores? Pongan un ejemplo, porque pueden haberse muchos. ¿Quién dice que ahorita un adulto mayor mío, familiar mío, no está allá en CU? Eso es para estar preocupado, angustiado, ansioso. ¿Qué tal si, aparte de eso, estoy preocupado, ansioso de que sé que en la clase de hoy vamos a estar poquitos? Eso también preocupa, me da ansiedad. ¿Qué tal si aparte de eso estoy preocupado, ansioso, angustiado, extrañado de que mi computadora se estén fallando y ya lleven dos? ¿Qué tal si estoy angustiado, preocupado, ensimismado por el hecho de que no me escuchen? Bueno, Entonces, pueden haber muchos factores de que una persona pueda responder de mil maneras. Recuerden que las respuestas que nosotros damos a los estímulos, por más conocidos que sean los estímulos, van a ser completamente diferentes, por lo que comentamos la clase pasada, el factor ambiente, el factor experiencia, el factor cultural, el factor social, son diferentes. Bueno. Entonces, en el momento en que yo escucho eh, ¿Qué te trajo? no te oímos, Alegrías también. vota alguna cuestión, a lo mejor no es porque me sienta agredido, puede que sí, puede que no, a lo mejor es porque me siento preocupado, lo que les digo, ansioso, consternado, todos los factores que hay. Entonces, yo, persona, interpreto que se siente agredido
pues ya estoy interpretando, estoy infiriendo el pensamiento, las emociones de una otra persona que pues realmente no tenemos la certeza. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Sí, Ana Figueroa, te escucho. Luego si Emma gusta Pero entonces participar, te lo ahí, pero entonces ahí qué, ¿cómo debe uno reaccionar? O qué hace uno, por ejemplo, ahorita, en el que le dijimos que se sintió usted agredido? Usted dice, no, yo no, o sea, entonces ahí como que empieza así como, ¿qué reacción debe uno? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo le digo, ay, es que se sintió usted agredido, y usted dice, no, yo no, me sentí preocupado. Entonces ahí entra como un debate así como medio raro, ¿no? Porque yo me decía, ah, no, si usted me contestó como si lo estuviera agrediendo, y usted me dice, no, yo estaba preocupado, yo estaba ansioso, o tengo otra preocupación de otro lado. Entonces ahí como, ¿qué pasa? mira qué bonita respuesta te acabas de dar, porque es una respuesta muy padre. Eso es lo que se tiene que hacer, eso es justamente lo que se debe de buscar, que la persona que este ejemplo tiene esta respuesta anímica que nosotros no comprendemos, si está abierto a platicar, si está abierto a comentar qué es lo que está experimentando, pues escucharlo. Y ya entender, ya no, ahí se pierde lo de la inferencia, porque ahora ya no lo estoy adivinando yo, ya lo estoy escuchando de sus palabras. Y entonces ya se vuelve una retroalimentación bien padre, porque ahí fácilmente yo puedo comentar, es que estoy experimentando, es que estoy viviendo estas situaciones que me impiden estar tranquilo, que me impiden estar este, feliz, que me impiden estar cómodo, que me impiden estar normal, por decirlo de alguna manera. Y tú, la otra persona, lo que tiene que hacer, o la invitación sería, uno, dejarlo hablar, uno, pues escuchar atentamente, incluso pues, esto, la retroalimentación. Fíjate que a mí me parece que, o yo percibo que, o yo percibí que, y ahí es una comunicación efectiva. Fíjense qué padre, qué buen ejemplo salió. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros pensamos que hablar de las emociones es una innecesario o dos es un elemento conflictivo. Lo que dice, no, es que debates está, no es que una no es debate. Bueno, es un ejemplo, porque realmente no percibí o me llamó mucho la atención cómo ustedes luego sacaron la inferencia arbitraria en su servidor. Y fue algo que me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, de aquí podemos sacar un buen ejemplo, porque es un buen ejemplo. Ahorita te doy la palabra ahorita, pero sí, eso me gustó mucho y yo creo que es un buen ejemplo. Saben que los mejores ejemplos son los que se viven en el momento. Y así podemos mostrar, y qué bueno que lo complementas, Elena Figueroa, de cómo es una comunicación efectiva. Uno, no entenderlo como una cuestión de debate o de conflicto, porque no puedes hablar de debate y conflicto cuando estamos hablando de las emociones de una persona. Recuerden que las emociones de una persona son leyes irrompibles, inquebrantables. Por ejemplo, si ahorita en este momento Emma me dice, me siento X, lo que quiera decirme Emma, no hay poder en este mundo que pueda decir que está equivocada o que esté mal. Ella va a tener el dominio y el control entre lo real y la realidad con respecto a cómo se siente, porque nadie más puede ser Emma. Entonces, por eso no puede ser un debate. Si yo entro en la postura, no, Emma, es que tú te debes de sentir así. No, Emma, es que tú debes de ser así. Y entro en esta cuestión de conflicto,
pues ahí ya estoy hablando más de mis distorsiones, hablo más de mis proyecciones que abordar directamente el interés de lo que está sintiendo la otra persona. En este caso, pues sí me llamó mucho la atención que era el interés, ¿no? De que, wow, ¿qué está sintiendo, no? ¿Qué está experimentando? Lo ligaron a la clase, ¿no? Es que se siente agredido. Está padrísimo porque es muy rico para construir los ejemplos. Pero, pues muchas gracias, Lolita, te escucho. ¿Por qué no lo bajas tú? Lolita, Este, te iba a comentar, a lo mejor como dices tú, fue nuestra interpretación del pensamiento, lo gracioso, lo raro o lo que yo pusiera en dilema, que creo que fuimos 2, 3 personas, o quizá más, no escuché bien, las que coincidimos en que tu forma de contestar fue un poquito a la defensiva. ¿Qué quería decir eso? Que estabas sintiéndote un poquito agredido por las que estábamos hablando, o al menos eso se interpretó también en varias personas coincidencialmente. ¿Y qué debemos de hacer cuando, digamos, diga alguna persona alguna cosa y nosotros digamos algo? Debemos de dejarnos callar, quedarnos calladas y no decir nada para evitar ese conflicto o esa mala interpretación, por decirlo así. Nos debemos de quedar calladas. es que estás mezclando dos ejemplos juntos. Una Sí, claro. cuestión es cuando lo que vamos a hablar de violencia, yo creo que este ejemplo lo voy a dejar ahorita para enlazar, pero el primer ejemplo es cuando hay un acto de violencia y hay cuestión de agresión. Y el otro sería el ejemplo de cuando inferimos emociones en los demás. Que ojo, insisto con esta parte, por más personas que estén de acuerdo ante un suceso, ¿cuántas de No esas personas tenemos la pueden razón, claro. entrar en la cabeza de un individuo? Y se ha dado mucho, más Sí, ahorita. Me tocó ver ahorita en un ejemplo de un velorio, donde pues, la gente estaba viendo mal a una señora porque, a la esposa del que había fallecido, porque la veían tranquila, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo puede estar tranquila si acaba de fallecer su marido, ¿no? Y te escuchabas mucho, mucho, mucho se escuchaba de las personas que, ¿cómo puede estar tan tranquila? Bueno, es que nosotros no sabemos, nosotros estamos infiriendo con lo que vemos, pero realmente de fondo no podemos tener ni una seguridad ni una certeza de lo que está experimentando, ya que a lo mejor esa tranquilidad o esa aparente tranquilidad es la forma como refleja sus emociones. Entonces, inferir de acuerdo a lo poquito que estamos viendo, por más personas que estén de acuerdo con esa inferencia, pues no deja de serlo. Entonces, sí, sí prestarle atención a esos detalles, no para ahorita, recuerden que esto es como el mundo de los diálogo. ejemplos. El chiste es llevarlo al mundo real y poner y darnos cuenta cuando lo hagamos en el mundo real para poder interpretarlo, de que por más personas que estemos de acuerdo, pues eso no le quita la etiqueta de inferencia porque nadie puede entrar en mi cabeza o en su cabeza o en la cabeza de nadie. Les digo que sería lo más interesante del mundo poder entrar en la cabeza de alguien para poder interpretar al 100% lo que está experimentando, ¿no? El tratar de interpretar de una manera tan limpia y clara, pero pues no, no se puede, es imposible. Entonces, detalle con eso. Cuando ustedes nos ha pasado, lo hemos visto, lo hemos experimentado, ¿no? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros nietos empiezan a actuar de una manera que a nosotros nos parece extraña o incluso podríamos parecer agresiva para nosotros, ¿no? Pero no nos cuestionamos qué es lo que está experimentando la persona de enfrente, por qué está respondiendo de esa manera.
no es tanto el, me debo de quedar callado, sino pues dar la oportunidad, si es que puedo dar la oportunidad de que la persona hable. El famoso, bueno, ¿tú qué tienes, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre, no? Esa es una invitación para hablar, esa es una invitación para escuchar, porque muchas veces nosotros respondemos ante estos estímulos de manera agresiva. Podemos responder, ay, estás de grosero, ay, ay, tienes algo, y respondemos de una manera agresiva, pero lo padre, lo bonito, sería uno, identificar que todos nosotros somos seres lógicos. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene un porqué de trasfondo. Todo. No hay una acción que nosotros hagamos que no tenga fondo. 2, si la respuesta me parece atípica, si la respuesta me parece poco común, pues es lo que está pasando, es algo, puede ser algo considerablemente fuerte, algo considerablemente llamativo. Entonces, pues la recomendación y la invitación es, si yo puedo, si están mis posibilidades, aperturarme a escuchar a la persona que está enfrente de mí, importante dejarlo o darle más bien la oportunidad de hablar, porque incluso pues esta cuestión, a lo mejor esa persona no se apertura a hablar. Me dirán, bueno, ¿y cómo aperturas a alguien para hablar? Con esto que les dije, con estos ejemplos del, ¿te pasa algo? ¿Te ocurre algo? ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien? Con estas palabras ya estás aperturando el habla, la comunicación. La otra persona aceptará o no, ya no es tu responsabilidad. ¿Cuántas veces nos pasó que de repente mi mamá, mi papá estaban enojados y quién sabe por qué? O incluso a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Que de repente estamos molestos, irritables, no sé por qué. O el ejemplo que uso todos los días, ¿no? El despertamos tristes y no tenemos ni idea por qué. La oportunidad de decir, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿No? Incluso eh, es una oportunidad para abrir los canales de comunicación, que es, insisto, muy importante que en nuestra sociedad aprendamos a hacerlo, porque no estamos acostumbrados a escuchar, estamos acostumbrados a, pues, agredir, y es una cuestión educativa, porque así era la educación tradicional. En la educación tradicional no podías sentir, porque era la rigidez Antes, la que te claro, decía cómo te debías de comportar. Mande, Lolita. que sí que la rigidez de antes, de que deberíamos de quedarse callados, obedecer, no discutir, no hablar, no comentar absolutamente nada. Sí, y es a lo que estamos acostumbrados, es a lo que estamos hechos. Por eso, es fácil que nosotros, y recuerden que generalizo para favorecer la explicación, pero habrá excepciones. Claro. Esto voy a hacerme un letrerito para colgarlo aquí atrás, porque eso es muy importante que lo tengamos presente, que siempre va a haber excepciones. Estamos muy acostumbrados a nosotros los adultos mayores a responder con violencia y acatar bajo violencia, porque la violencia fue la guía de nuestra educación en muchos casos. Repito, hay excepciones, en todo en esta vida hay excepciones, siempre, siempre, siempre hay excepciones. Nada más generalizo un poquito para que quede muy bien lícito el ejemplo. Pero sí, los adultos mayores estamos acostumbrados a, pues, a estos elementos de rigidez, a que nos hablen duro, a que nos...
por eso les digo que me impresiona mucho la persona del área de salud que les comenté hace 3 clases que decía, no, es que yo hablo duro porque así se le habla a los adultos mayores. Si no les hablas así, no te acatan las órdenes, no te acatan. No, hay que hablarles duro, hay que hablarles fuerte. A ver, dime, aquí, tu brazo. Y así te dices que yo hablo así porque trabajo con adultos mayores y yo de... Pero hay que entender el fondo del por qué. No es solo, es lo que les decía esa clase, no es solo que sea una mala profesional o que sea una mala persona, sino que lamentablemente, muchos de nuestros adultos mayores no saben comunicar sus emociones. Y peor aún, bueno, no peor aún, sino que no haya entrenamiento para saber escuchar. Y peor, esto sí es peor aún, ¿no? Nosotros los adultos mayores somos re hábiles para interpretar, porque nuestra experiencia, no, yo golpeado, está enojado, no, este respondió con un timbre más hasta triste, porque para eso sí somos buenos. Pero ¿qué pasa con el escuchar? Y el dejar escuchar, el empezar a acostumbrarnos a hacerlo y no verlo como una cuestión de debate, ni hay, ya saben que yo amo los debates, me fascinan los debates, pero cuando estamos hablando de los sentimientos de alguien, ahí no debería de entrar el debate para nada. Por ejemplo, yo veo a Rosario y puedo pensar que está pensando mil cosas, pero nadie lo puede saber con certeza hasta que Rosario nos diga, ¿saben qué? Yo me siento así. Y eso debe de ser una ley. Eso debe de ser fijo, porque nosotros, al no poder entrar en su cabeza, no podemos decirle, ay, no, ¿cómo crees? No te sientes así, tú te sientes así. No podemos, porque estamos hablando de las emociones, de los pensamientos, de las ideas de una persona. Ahora, si lo vamos a hacer, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una inferencia. Las inferencias se hacen, vamos a seguir haciéndolas. Ha habido ocasiones en que yo las he hecho, pero eso no implica que sean correctas o que sean saludables. Hay que dar el primer paso al reconocer que estamos haciendo inferencias. Al decir, bueno, es que yo estoy tratando de interpretar a mi mamá, es que yo estoy tratando de interpretar a mi hijo, yo estoy tratando de interpretar a mi nieto. Debo de saber que son interpretaciones mías, más no tendré la certeza hasta que hable y le pregunte. Caray, qué buen ejemplo acaban de sacar. Me parece un ejemplo muy, muy rico para abordarlo desde distintas perspectivas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere dar una anotación o tiene alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Estamos bien todos? Aquí. ¿Qué pacho, Lolita? ¿Qué pacho? Sácalo de tu... Interpreta nuestro silencio. Me Interprétale a gustaría, Lolita. pero regreso a este punto. Bueno, ¿de qué me sirve interpretar si no voy a tener certeza de nada? Por eso la invitación es, ¿alguien Para quiere que comentar platiquemos. algo? Es entendible. Ah, esa es otra inferencia. ¿Es entendible? Respecto a lo que dijiste, sí. Como a Puede las... ser, No, yo puede creo que ser eso que no. cuando dices es entendible es como darte el avión, ¿no? No, porque es una duda válida, es una duda cuestionable. ¿Realmente fue entendido o explicado de una forma correcta lo que se ha dicho en clase? Algo que no puedo saber. Por eso es importante la retroalimentación en cualquier clase de cualquier tipo. Por eso existen, eso también es rico que lo llevemos a varios ejemplos. ¿Por qué? Porque cualquier facilitador, maestro, conferencista,
ustedes platicando con otra persona, nunca van a tener la certeza de que si el mensaje fue emitido y recibido de la manera en que nosotros imaginamos. Es padre, es una regla padrísima de la comunicación. Nunca vamos a tener la certeza si la persona que está frente a mí recibió el mensaje tal cual yo quería que lo recibiera. Y muchas veces en una plática común, en un café, se da mucho eso de que estamos platicando con una persona y de repente te cambia el tema o te da el avión, como dice Elena Figueroa. Eso quiere decir que o uno, mi capacidad para emitir el mensaje no fue la correcta, usé una vía incorrecta, el emisor no jaló de la manera en que yo esperaba el mensaje, el emisor lo transformó. Pueden pasar muchas cosas en ese ida y ven. Por ejemplo, yo tenía una alumna que tenía 60 años y su mamá tenía 80 y tantos. Vivían juntas porque la hija cuidaba a la mamá. Algo muy común. La hija le decía a su mamá, cuídate, no laves los trastes. La mamá le respondía, me dices inútil, me estás diciendo inútil, me estás diciendo incompetente. Emisor, receptor. ¿Cuál fue el problema? Quizás el emisor no envió el mensaje de la manera por el canal correcto. Correcto. El receptor quizás no tomó el mensaje de la manera en que debería. Y eso se da muchísimo, por eso se dan muchos pleitos, muchos conflictos. En muchos casos no es porque las ideas estén en contra, sino porque nos cuesta trabajo escuchar, en muchos casos comunicar. Ahora, imagínense en una clase, imagínense en una conferencia, que son distintas personas. Imagínense, si vamos de una a una, y hay estos fallas de la comunicación, hay mucho movimiento. Imagínense cuando es un emisor y muchos receptores. ¿Cuántas interpretaciones, cuántas formas de ver un mismo mensaje existen? Por eso tengo mucho, y por lo visto, qué bueno, qué rico. Muchos de sus facilitadores también tienen mucho el preguntar qué opinan, qué ven, cómo lo ven. ¿Por qué? Porque la idea es retomar la información, ver de qué forma la tomaron y si es necesario acomodarla o si es necesario darle una figura para que quede de acuerdo al mensaje que yo puedo transmitir. También hay que ser honestos y directos en este sentido. Recuerden que la realidad está compuesta por qué factores. ¿Quién se acuerda? ¿A quién le doy palomita que se acuerde por qué está compuesta la realidad? ¿No? ¿Nadie? Mm-hmm. Va. Por las Vamos a dar. relaciones sociales. La realidad, ¿por qué está compuesta? Por las relaciones sociales. Bien, ¿por qué no? Sí, relaciones sociales, ¿qué más? Por los lugares. El ambiente, bien. El ambiente. El lugar donde estás. ¿Qué más? Por los que me rodean. Te la incluyo con relaciones sociales. Por bien.
por el ambiente. Vamos a englobar todas el ambiente, el lugar donde estoy, con las personas que me rodean. ¿Qué más? Vas bien, vas muy, muy bien. ¿Qué más? Échale. Mm, ay, ay, ay. El ambiente, relaciones sociales. Pues por mi manera de ser, no. Vas por ahí, muy bien. Sí, muy, muy, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Por la manera en que actúo con alguien que me dice que deje de lavar los trastes. Oh, sí, 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 sí. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Pues sí, Aquí Rosario nos manda un mensaje que complementa un poquito lo que está diciendo Emma, de lo que percibo. La percepción, recuerden que es mi herramienta para conectar mi interno con el externo. Percepción, cada vez que hable de percepción, ¿de qué estoy hablando? Recuérdense, acuérdense. A ver, ya vamos con los exámenes. No exactamente por lo que estamos viviendo. Cada vez que hable de percepción, estoy hablando de mis 5 sentidos. Todo lo que reciben mis 5 sentidos es mi percepción, ¿vale? Vuelvan a notar que no se les olvide. Cada vez que hable de percepción, son mis 5 sentidos. Todo lo que mis 5 sentidos retoman es lo que estoy percibiendo. Es lo mismo. Entonces, se complementa. Rosario dice, pues lo que percibo. Emma me dice, por lo que percibo de mis redes sociales, o sea, amigos, familia, personas que están a mi alrededor, por lo que percibo que hay en mi casa, el ambiente en donde estoy, en mi colonia, pues, donde salgo a caminar todas las mañanas, todo lo que percibo de ahí, eso forma parte y construye lo que es mi realidad. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Hay un elemento más grandote ahí que les insisto duro y dale. ¿Qué más? por Y una vez que se los diga, me van a hacer, sí, cierto, van a ver, van a ver. A ver quién lo suelta. A ver, Emma quiere, pero también veo a Elenita así como que ahí como que queriendo y no pudiendo, pero ahí estando. ¿Qué más? pensar positivo. No es tanto pensar positivo, Emma. Ya no, ahí sí ya nos distanciamos un poquito más. Hay un elemento. Pensar, sentir y actuar. No. Caray, ¿de dónde sacar? Está buena, pero para otro ejemplo, me gustó para otro ejemplo, está buena, ¿esa dónde la oímos? Está buena, pero no aplica tanto, bueno, sí, yo voy a actuar de acuerdo a lo que percibo, a lo que está en mi realidad, ¿vale? Que es lo que percibo, esa palabra de percibir adecuada aquí, pero hay un elemento mucho más grande que va a confirmar y va a crear lo que es mi realidad. ¿Qué compone lo que está en mi realidad? ¿Se rinden? Lo que estamos viviendo en el momento. ¿Solo en el momento? Bueno, alrededor de nuestra vida. No. ¡Ay, es que lo tienes ahí! ¿Se rinden o o intentamos? Que les garantizo que una vez que les diga, todos van a hacer, sí. Lolita, Yo me ¿se rindo. rinde? Pues creo que sería, como dicen, mi realidad, tu realidad y el entorno que es lo que estamos percibiendo con diferente opción de que estamos viendo las cosas en forma diferente. Creo que eso sería parte lógicamente, la sociedad y el ambiente, percibiendo absolutamente de todo lo que nos está rodeando por el momento que se está tratando de visualizar, ¿no? Eso es la realidad. Recuerden, retomamos un poquito atrás. La realidad es un elemento individual
personal, es un elemento único de mí, único mío de mí. Lo abordamos en la segunda clase grabada, por si lo quieren checar más a profundidad, les dedicamos las 2 horas. Esta realidad, ahí les va la respuesta. Está compuesta principalmente por mi ambiente, mis relaciones sociales y por un elemento grandísimo que está ahí presente, mi experiencia. Se los dije. Mi experiencia es un valor fundamental para conformar lo que es mi realidad. Por ejemplo, también mis elementos culturales, sociales, forman parte de lo que es mi realidad. Un ejemplo que hace un rato se los quería dar y se me había olvidado. Qué bueno que lo abordamos desde esta línea para poder darles ejemplo. Se habían puesto a pensar los niños que nacieron a principios del 2019 o finales del 2018, la gran parte de su vida de manera consciente, de manera analítica, ha sido dentro de la realidad de la pandemia, dentro de la normalidad de la pandemia, que esos niños ya están adecuados, ya están visualizados, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, y no conocen otro mundo aparte de ese. ¿Se habían puesto a pensar que todos los niños que nacieron, ya sea a finales de 2018 o 2019, la gran parte de su vida como seres conscientes ha sido dentro de esta realidad de las clases virtuales para están entrando al kinder, que observan en las calles todos con cubrebocas, que observan que todo es a través de la distancia y no conciben otro mundo que no sea ese? Sí. ¿Se habían puesto a pensar en ese detalle? Que para ellos esto es normal. Incluso niños más chiquitos, pues, identificas, ¿no? Que ya ponen su cubrebocas, ya es normal, y salen a la calle, si es que salen, si no, pues se quedan en su casa. Eso es muy importante y muy interesante de abordarlo, porque habla de este mismo elemento de que el factor ambiental, el factor cultural, influyen mucho en la percepción de lo que es la realidad. Ellos no pueden añorar ni querer algo que no conocieron. No. Entonces, para ellos es, pues, ¿de qué se quejan estos, no? ¿Cuál es el problema de que cubrebocas y uno por familia? O sea, pues, ¿qué? Y perciben dos realidades diferentes. Una a través de las películas, una a través de las series y otra la que están viviendo en persona. Por eso la experiencia es un factor fundamental para la construcción de la realidad. Porque entre más experiencia, en teoría, tenemos más herramientas para cuestionar e identificar qué elementos están construyendo mi realidad. Entonces tenemos que, es la percepción, la realidad es todo aquello. Exactamente, Rosario creo que da en el clavo perfectamente. Un niño es más fácil que se adapte porque ante menor experiencia, más rápido la busca generar. No, los niños no nacen con chip. Me gusta este ejemplo de que los niños no nacen con chips, los niños no nacen sabiendo. Cuando el niño nace, podríamos poner a un adulto mayor y a un niño a conocer una nueva tecnología y en un momento cero los dos van a estar igual, los dos van a estar a la par. ¿Cuál es la diferencia?
que el niño que carece de más experiencia, lo que busca es generar la experiencia. Y entonces, ¿qué hace? Le empieza a picar, le empieza a mover, le empieza a jalonear, y hace mil cosas con la nueva tecnología, mientras que nosotros como adultos mayores, en base a muchas experiencias que tenemos, a lo mejor ya no estamos dispuestos a generar más o nos cuesta trabajo romper con esas experiencias y buscar nuevas. No lo toco, ¿qué tal si se rompe? No, ¿qué tal si le presiona y se descompone? No, está muy bonito, pero da miedo. Ese miedo son experiencias de atrás. Son las experiencias que he vivido, y que en cambio un niño no tiene. Por eso les digo, no es que el niño nazca con chip, no. Es que el niño no tiene estas experiencias para que le impidan o le hagan pensar que puede romper algo a través del toque. Emma, te escucho, por favor. Sí, es lo mismo de que hay conjunto de la realidad, ¿no? Porque la experiencia de los otros no es igual a la mía. Completamente toda la razón. Por eso repito, la realidad es un factor, forma parte de la percepción y es completamente individual. Completamente individual. Sí. Pero una parte que construye esta percepción individual es la experiencia, ¿vale? De mayor experiencia, en teoría, tu percepción es más grande y tú eres más abierto a más cosas. Por los factores que platicamos la clase pasada, pues no se da eso en su totalidad, o como sería padre que fuera. Pero podemos ver a través de estos ejemplos cómo esta percepción individual forma parte de que como yo interpreto las cosas. No sé por qué inicié con lo de la realidad, pero lo voy a ligar con lo que estábamos platicando en el ejemplo del principio. Mi percepción me ayuda a inferir, pero esa percepción, esa inferencia es única mía y solo tiene elementos míos. Por eso se habla de las proyecciones o por eso se habla de lo que choca, checa. Porque ahí solo estamos hablando de mí para mí, porque son mis inferencias, de lo que está a mi alrededor, pero son mis inferencias, es mi percepción, es el conjunto de mis vivencias, el conjunto de lo que yo he vivido reflejado en un objeto, en una persona, en una situación, lo que yo he percibido, lo que yo he visto. Entonces, a pesar de que va dirigido a un otro, a pesar de que va dirigido a una otra persona, a otra circunstancia, a un otro, habla más de mí que del otro, porque es mi experiencia la que está siendo reflejada ahí, es mi interpretación la que está ahí grabada, no es la del otro, es la mía. Por eso les digo, bueno, si vamos a criticar a otra persona, pues está hablando más de mis críticas hacia mí, se habla más de mis problemas psicológicos a tratar que realmente de la otra persona. ¿Por qué? Porque son mis inferencias, es mi percepción lo que está hablando. De otra persona sí, pero es solo mío. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Sí me expliqué un poquito de todo este contexto del por qué siempre comento esta situación de que, bueno, si vas a criticar a otro, hazlo, pero analizándote a ti. Sí, suéltale al otro lo que quieras, sí, sí, está feo, está guapetón, es ridículo, es agradable, suéltalo. Pero después esa crítica ponla frente a un espejo. Y qué ricos análisis se hacen, qué ricos cuestionamientos. Y vamos a seguir con este círculo, porque el hacer ese comentario, esa retroalimentación hacia uno mismo,
permite que la próxima vez que te pregunten cómo te sientes, cómo estén, te den la oportunidad de hablar, te den la oportunidad de comunicar, tú tengas una mejor respuesta, no para el otro, sino una mejor respuesta que te haga sentirte satisfecho tú. Bien, María Isabel, muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Gracias a ti por darme la oportunidad de platicarte un poquito, de comentar un poquito. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere agregar algo? Todas las distorsiones cognitivas que hemos platicado tienen un trasfondo pesado del por qué causan malestar, por qué nos causan ¿por qué nos causan salir de nuestra tranquilidad o de nuestra homeostasis hacia un elemento más enfermizo, más preocupado, más angustiante? ¿Por qué? Porque la inferencia arbitraria, como la adivinación del pensamiento, me habló golpeado, está enojado. No, está enojado. No, salió rápido de la casa, está estresado, está angustiado. No. Elena Figueroa se levantó, ya se enojó, Elena Figueroa se enojó. No, Elenita Vázquez está sonriendo, no, ya está burlando de mí, se está burlando de mí. Mira, junto con Lolita se burlan de mí. Eso es adivinación del pensamiento. Y en cambio, pues yo ya me angustié, ya me preocupé de que se están burlando de mí, o que ya se molestó. Yo ya me siento preocupado, ya me siento angustiado. Lo que tú Incluso piensas. este elemento se siente agredido, lo agredí. Ya lo pueda tomar como mofa o lo pueda tomar como un elemento pues, de preocupación angustiante ofender a otra persona, aunque repito, lamentablemente lo tomamos como mofa, ay, ya se ofendió, ya se sintió, ¿no? Dice, ya se sintió. Pues es parte de esta inferencia, esa adivinación del pensamiento. Me tomé mi tiempo, ya saben que este no era el tema de hoy, pero me tomé mi tiempo porque me parece importante poder identificar estos elementos al momento y darles una explicación que espero que contribuya a que lo puedan identificar en su día a día, que lo puedan identificar porque pasa mucho. Esto de las distorsiones, pues sucede cada rato, nos pasa cada rato a todos nos pasa. Por eso es importante y es rico reconocerlo para que te lleven a un análisis y te lleven a un cuestionamiento personal que te ayude a mejorar tu calidad de vida, que te ayuden a mejorar tu salud. En algún momento vamos a hablar de calidad y sentido de vida, pero aquí la oportunidad es que ustedes se deben de dar este chance de reflexionar, de cuestionarse, para poder conocerse mejor. Ya saben, el conocerse, el respetarse, el incluso, se me fue la palabra. Consentirse. Saber consentirse de la manera correcta. Por ejemplo, me pongo a pensar, una persona que lamentablemente sufre diabetes, se prepara una comida de verduras verdes, que son las más buenas. ¿Eso no es un acto de consentirse? Sí. Sí, porque en ella identifica estas cuestiones de Porque se pues, de su salud. consiente y se cuida a la vez. Y cuidarse es consentirse. Exacto.
Cuidarse es consentirse, ver a su salud. Lamentablemente pensamos que consentirnos es atentar contra nuestra salud, que teniendo, por ejemplo, obesidad, comprarme dulces, un pastel, pensar que eso es Golosinas, consentirse, pues no es una autoagresión, eso es lastimarse. mm, una bolsa de papitas. Una bolsa de papitas, ¿no? No, ¿cómo creen? Entonces, por eso el identificar, el conocerse, nos permite saber qué momento consentirme. Ah, ya encontré la otra palabra. ¿En qué concepto? ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? ¿Cómo corregir ese concepto? Mis virtudes y mis defectos. También es parte de. Dice Rosario, y está interesante. Nos conocemos, pero nos hacemos tontos solos. No, fíjate que está interesante, pero yo soy más de la postura personal de que no es tanto de que no que nos conozcamos y nos hacemos tontos, no, es que realmente no nos conocemos. En el punto en el que yo estoy enojado, yo estoy, no sé por qué, habla de una falta de conocimiento. Ahora, vámonos a la escalera de autoestima, vámonos a la escalera, ya identificamos cuántos elementos forman parte de lo que es la autoestima. El autoconocimiento, el autoconcepto, la autoaceptación, el autorrespeto, son elementos importantes para llegar a esta autoestima óptima que deseamos todos, pero son elementos que nunca he cuestionado, o que rara vez me pongo a pensar en ellos, en qué concepto yo me tengo hacia mí mismo, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto hacerse tonto, sino que carecemos de herramientas para poder conocernos de una manera óptima y perfecta. Saber identificar mis defectos, saber identificar aquellas cuestiones que no me agradan de mí, pero ser y aceptar que son parte de mí. Saber identificarlas y aceptarlas, que son parte de mis defectos. El hecho de aceptarlas me va a poder ayudar, claro, si es posible, en modificarlas de una manera que me parezca más óptima, de una manera que me parezca más adecuada. Por ejemplo, si yo soy una persona grosera, yo soy una persona enojona, yo soy una persona terca, necia, ¿cómo voy a cambiarlas? Si primero no lo conozco, que es parte de mí, y segundo, que no lo acepto. Ahora, hay personas que dicen, pues yo soy enojón, yo soy necio, yo soy terco, lo acepto, pero así soy yo. También se vale que me digas, yo soy enojón, yo soy terco, yo soy así y así me quedo. Se vale. Pero al rato no se quejen, pero al rato no se molesten cuando necesitamos de alguien más y no hay nadie para apoyarnos. Cuando necesitamos ayuda y no tengo una red de apoyo para ayudarme. O si lo hacen de mala gana. Y ahorita en esta cuestión de las vacunas lo vimos. Hubo personas que hicieron buen negocio cobrándole a los adultos mayores para registrarlos en las páginas. Ah, caray, qué buen domingote, sí, porque estaban cobrando. Había personas que cobraban 400 pesos, ¿eh? Buen negocio. Buen negocio se armó ahí. Entonces, ¿y está mal? No. Es una herramienta, es una ayuda que le están dando bajo un costo muy elevado, en lo personal muy, muy elevado, pero pues es una herramienta a alguien que en su momento pues no tuvo la suficiente habilidad o inteligencia social para corregir estos defectos y que en su momento los aceptó como parte suya, pero sin querer cambiarlos. Se oye gacho,
pero pues así es. Ahorita me he percatado con mucho de esto de que, ay, los abuelitos. Oye, uno, no todos los adultos mayores son abuelitos, ¿eh? A que tú me encasilles a todos con abuelitos, ya es un estereotipo y está rayando hacia la violencia del adulto mayor. Ojo. Dos, ay, chiquitos, cosita, qué tiernos. Son personas que tienen el doble o el triple de experiencia que tú. O sea, como que tierno, chiquito, bueno, que hay adultos mayores que les gusta y se entiende, ¿no? Hay adultos mayores que les agrada, que les hablen hasta perfecto, pero pues hay que quitarnos nuestros estereotipos, identificar que no son tiernos, chiquitos, no, no, son adultos mayores, son personas que tienen 2, 3 o 4 veces la experiencia que tú tienes. Ay, me he aprendido tanto en esta semana, en serio, muchas cosas que he aprendido que me gusta compartirles. Sigo con los comentarios aquí en el chat que están muy buenos, voy a seguirme, yo sé que ya me voy a abordar toda la clase con respecto a esto porque está muy, muy interesante. Esto de criticamos sin vernos en un espejo, es que le tenemos miedo al espejo. El espejo nos da pánico. A algunos nos causa estrés, ansiedad el vernos en un espejo, simbólica y literalmente. Me he topado con personas que no pueden estar frente al espejo y lo evaden. Están frente al espejo, pero voltean hacia otro lado y se maquillan. Mujeres, me he tocado con mujeres y hombres. Ahorita voy a dar los ejemplos de los hombres, pero en las mujeres es típico que está frente al espejo y voltea. Se ve tantito y voltea. Se maquilla y voltea. Tienen miedo. Están frente al espejo y a cada rato evaden. Su mente se va a otra cuestión. Ignoran y falta encarar esto del espejo. Algunas peor en negación entran, no, yo sí, en el espejo, que tiene, yo me conozco, yo perfectamente me identifico, pero les preguntas cuáles son sus virtudes y defectos y te dicen 3 o 1. Entonces sí, el espejo de por sí impone, siempre, 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 el espejo impone. Pero el no saber confrontarlo o el no tener las herramientas para hacerlo causa más conflicto personal a mí a la larga. ¿Quieren hacer una prueba con respecto al espejo? Pues, ¿cuántas veces ustedes han mirado a la cámara que tienen enfrente ahorita? Es una tarea individual que se los dejo. ¿Por qué? Porque yo me puedo regresar a varias grabaciones y bien que he visto que algunas una persona que siempre me ha llamado la atención, no voy a decir nombres, ahí se los dejo de tareas, una persona que siempre me ha llamado la atención, porque siempre está evadiendo y negando, siempre, siempre está evadiendo y negando. Y si los ves en todos los chats, siempre está. Qué feo, qué feo. Por eso impone el reflejo, impone el reflejo, impacta. Pero es bueno, es rico. Para los que esto es un comentario que iba a guardar para diciembre, para la plática de diciembre, pero se los dejo aquí. Hay un ejercicio que siempre me lo han chuleado, una dinámica que siempre, siempre me la han chuleado, pero solo hice en casa del agua una única vez, en una única clase, que es el famoso ejercicio del espejo. Aquí creo que hay 2 personas que hicieron el ejercicio del espejo y pueden
Ya en diciembre lo comentarán qué tal estuvo ese ejercicio. Estuvo padrísimo, pero es muy difícil y es muy complicado. Y te lleva mucho tiempo, es pesadísimo. Y solo he podido hacer ese ejercicio una vez. Tengo la esperanza, tengo la fe de que ahorita que podamos regresar al salón, volverlo a aplicar en otro momento. Pero es enfrentarse ante el espejo de una manera sana, de una manera directa, buen ejercicio, muy buen ejercicio que nos puede ayudar en muchas cosas. Sigo con esto. Exactamente, el decir, en lugar de decir adultos mayores, los abuelitos, parte de un estereotipo, parte de una falta y una falla en cuestión, en conocimiento de los adultos mayores. Grave. En algún momento se va a ser consciente. Ahorita no es de voz popular. Ahorita me he topado muchos medios que dicen, se vacunan a los abuelitos. Ay, qué gachos. Y a los adultos mayores que no tienen hijos ni nietos, ¿qué los van a dejar fuera o qué? Así muchos medios tienen miedo y es parte de lo que hablamos de la gerontofobia. Es el miedo, es el rechazo a todo aquello que nos refleja o a todo aquello que identificamos como vejez, como la etapa de la vejez. Y muchos le tienen miedo. Muchos tienen gerontofobia. No hay adultos mayores que tienen gerontofobia. Entonces el miedo o la crítica social a decir adultos mayores o similares causa pánico, causa, ay, ¿cómo? No, ¿cómo adultos mayores? No. Abuelitos se escucha más tierno. Abuelitos, nada que ver. Es parte de esos estereotipos que rodean al adulto mayor. Que recordemos, ¿a quién le toca romper esos estereotipos? Pues a nosotros los adultos mayores nos toca romper esos estereotipos. Entonces, pues también es importante que lo identifiquemos. Yo he echado un par de bilis ahí leyendo ciertas notas de ciertos medios que digo, ay, Dios mío, qué triste que no sepamos trabajar con adultos mayores. Qué triste, qué complicado. Yo sé que es muy difícil trabajar con adultos mayores, pero el mínimo detalle que son adultos mayores, no abuelitos. Eso déjenlo para inicios del 2000, para la primera década del 2000. Ya estamos en 2021 para seguir diciéndoles abuelitos. Aguas con eso. Pero bueno, no me sigo con este tema. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna cuestión ahí que se le esté yendo? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, recordemos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, recapitulación de lo que acabo de mencionar. Origen. La realidad individual es un elemento único mío de mí. Todo lo que percibo y de la manera en que lo percibo forma parte de mi realidad. Las personas a mi alrededor pueden que esté de acuerdo, pero no es necesario. No es exactamente una ley que a lo mejor todos estén de acuerdo. Algunos van a decir que la pared que está detrás de mí es color azul, otros pueden decir que es azul clarito, otros pueden decir que es azul fuerte, otros pueden decir, no sé, hay miles de vertientes, hay unos que pueden decir que es manchadita con blanco, no sé, hay muchas formas de percibir. Entonces, cuando hablamos de la realidad es individual, es personal, es única y no debemos
de entenderla como algo universal, ni como algo que comparte todo el mundo, porque no es así. Repito, si bien va a haber ocasiones en que sea compartida por un grupo, no quiere decir que sea universal. No es universal, es individual, la realidad es individual. ¿Por qué se construye esta realidad? Por mis experiencias. Por mis experiencias, por mi educación, mi tipo de educación, por mi cultura, por el entorno en donde vivo, mis redes sociales, por las personas con las que he compartido, tradiciones, por mis costumbres, mis hábitos, todos estos elementos forman mi realidad. Son muchos elementos. Al que mayor le debo de prestar atención es a las experiencias. Entre mayor experiencia, comillas, teoría, debería de ser más abierto de mente, más, más relajado, más supermind, debo de ser, porque mis experiencias me dicen que todo va cambiando, que nada es fijo. Entonces, regresamos al tema pasado, que lamentablemente nosotros muchas ocasiones nos aferramos a momentos significativos en mi vida y no me doy esta oportunidad de conocer más. O sea, tenemos esta incongruencia con muchos adultos mayores. Bien, eso es esa es la cuestión de la realidad y cómo debemos de entenderla y procurar abordarla, que es como debemos de entrarle de quite. Dejar de pensar que lo que yo veo es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho, lo que yo huelo, lo que yo percibo es tal cual. No necesariamente. Por ejemplo, hablando de oler, me pasó antier. Aquí desde mi cueva, olí que estaban preparando algo. Me acuerdo que era. Yo percibía que eran hamburguesas. Ay, ya están preparando la carne para las hamburguesas. Órale, hoy sí. A subirle 3 kilitos. Órale. Cuando bajé, creo que era hígado o algo así que estaban preparando. Y yo. O sea, mi percepción decía una cosa. O sea, mi olfato me dijo una cosa. Y mi experiencia me evocó a hamburguesas. Pero pues no fue así. Porque los sentidos engañan. La percepción es individual, no es general. ¿Se acuerdan de la imagen que les puse, no? De un hombre, dos hombres que estaban viendo de frente un número y unos decían que era 6 y el otro decía que era 9, pero era porque los dos lo estaban viendo desde los dos lados opuestos. Es la percepción. Esa es la percepción. No te voy a comprar de 400. ¿Quieres un botón 400? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que les gustaría agregar? Hoy andamos, más bien me pusieron en modo reflexivo, ojito, yo iba a hablar de un tema light y vamos a modo reflexivo. Pues está bien, eso me agrada mucho. Yo creo que ayuda mucho a la clase el poder retomar cosas de clases pasadas y retroalimentarlas con ejemplos actuales. Aprovechando ejemplos actuales. Ahí gasté. Pregunta, para quien guste responderla. Empecé a poquitos te compro, ¿vale? Bien habíamos dicho que socialmente se vuelve el ejemplo moral, la guía y el ejemplo moral. ¿Quién habíamos dicho? No lo escucho, yo tampoco. ¿Qué? ¿No me escuché? ¿Mi pregunta no soy yo? No, no. Bueno, repito otra vez mi pregunta, entonces no hay ningún problema. Les había dicho que para quien quisiera responder, ¿quién habíamos comentado que era la guía o el faro moral en cualquier sociedad? ¿Quién habíamos dicho? Tampoco me escuché, ya me preocupé. ¿Sí me estoy oyendo o no me estoy oyendo?
será el adulto, ¿Sí me escuchó? sí, sí, Ah, ay, me dan el cardiacazo o se pasan. Ahora sí, ¿quién es entonces? No me dejo con la duda, que hasta parece que me hacen la maldad porque se quedan, Callados. luego se quedan quietos y se congeló. No, no, no. No. Elena Figueroa, te escucho. pues será el adulto. Eh, ¿Estuviste en esa clase cuando lo platicamos o...? No, no sé ni cuándo lo platico. Ok, No, no, no estuve, correcto. creo. ¿Alguien que estuvo en esa clase se acuerda por qué mencionamos que era el adulto mayor que se volvía la guía moral a nivel Es social? la que tiene la experiencia, ¿no? Uno, perfecto. Ah, Elena Figueroa no estuvo en esa clase y ya ven cómo sí le está entrando. Ojito, ojito para los que sí estuvieron. Aparte de la experiencia, ¿por qué? Pues porque tienen, Por, bueno, le dan más respeto a la mejor a algunas personas, No tanto por esa cuestión del respeto, pues tiene que debería de ser, y muy de acuerdo, pero no es tanto por esa línea. Hay otro factor más importante del por qué se vuelve la guía moral, o es más bien la guía y el faro moral. Lo que hablamos de las generaciones fue la clase pasada, óiganme, ya fue la clase pasada, no se pasen. ¿Por qué? ¿Qué platicamos la clase pasada? yo no estuve. Sí, por lo, por sus experiencias que comparte con los demás. sí, profundízame. Mm, Pues que una persona mayor puede platicar a lo mejor con un joven de sus experiencias vividas que él vivió y que ahora existen, pero de diferentes formas O que ya no existen. o que ya no existen. Muy bien, de eso lo hablamos. Les decía que, bueno, ¿alguien quiere comentar otra cosa o yo todavía esperanzado? ¿Alguien quiere comentar otra cosa? Échele ganas. Ya me di cuenta, sí me le están tirando la bolita hoy. Está bien, está bien. Me van a extrañar, van a ver. Ay, nosotros como adultos mayores, Es uh, que hoy no está Armando, profe. ¿a quién, Armando? No, ya te le voy a reclamar, oye, Armando, si no estás tú, no participan, ¿qué onda? Al rato le voy a escribir a No, Armando, van a ver. no está el Es señor porque Armando. No. Mándame, Rosario, te escucho. será porque el adulto mayor somos el enlace de la generación anterior y la generación, ¿no? Sí, no, sí, todo correcto, yo. Ya vi como si, ay, ya me estaba preocupando, ¿qué no les di esa clase? ¿Qué me la brinqué? No, Pero sí, sí. sí, exactamente. Uno, fundamental lo que he mencionado, la experiencia que tiene el adulto mayor puede enriquecer fácilmente a cualquier nueva generación en distintos ámbitos, en distintas áreas. Eh, la biblioteca que conocemos como adulto mayor proporciona mucho de esta experiencia. Pero segundo, el adulto mayor conoce y ha experimentado cosas que entre generaciones ya no existen o que han sido modificadas. Entonces retoma teoría, recuerden generalizar No, para para facilitar, pero retoma lo mejor de cada una de las generaciones que ha vivido, que ha visto, y aporta lo mejor a estas nuevas generaciones. Segundo, una persona adulta mayor, No, cámara. perdón, me enviaron un mensaje importante de la clase. Me están contando que qué onda con Armando, que lamentablemente no estuvo dispuesto el día de hoy, pero está presente, me está diciendo aquí estoy, pero no estoy. O sea, estemos de acuerdo todos. Les decía, un adulto mayor que vive
distintas generaciones, retoma lo mejor, lo entrega a las siguientes generaciones y dentro de la familia es el adulto mayor el que comparte estas historias con los hijos, con los nietos, con los bisnietos en muchos casos, de cómo fue superando las problemáticas de su vida, de su día a día, en un entorno completamente diferente y en algunos casos más hostiles que los que experimenta el nieto o el hijo o el bisnieto. Y ahí es donde empieza a formarse el faro moral a través de la convivencia, a través de los cuentos. Si mi abuelo pudo hacer esto, que no tenía esto, o en estas circunstancias, yo, ¿por qué no? Si mi abuelo está saludable, fuerte, consciente, yo quiero llegar a eso. Mi abuelo o mi abuela, una persona íntegra, una persona que todo el tiempo veló por el bienestar de los demás, ¿cómo no voy a llegar a eso? Perdóname, estoy haciendo mis puntos. Yo les puedo hablar infinidad de ejemplos de adultos mayores que he conocido en casa del abue, que se han vuelto ejemplo y guía a seguir, a pesar de no ser familiares. ¿Por qué? Con cuidado. El adulto mayor, a través de esta experiencia y a través de que ha retomado todo esto de las generaciones pasadas, pues se vuelve ese ejemplo a seguir, se vuelve esa meta a alcanzar de las siguientes generaciones. Simplemente por a donde ha llegado, como ha llegado, ya se vuelve un ejemplo a seguir. Ya se vuelve ese faro moral. ¿Por qué faro moral? Porque el faro es el que guía a través de la oscuridad a los barcos a llegar a un puerto, llegar a un punto. Así, a través de esta experiencia, de esta edad, de todos mis logros, mis metas conseguidas, de quién soy, a la edad que tengo, quién soy, pues ya te vuelves ese foco a seguir, esa meta a seguir. Cuando les estaba comentando esto, les di el ejemplo de mi bisabuelo, ¿no? Bisabuelo que me sorprendió que rescataran el video de su 90 aniversario, de su cumpleaños número 90. Y yo lo veo, caray. No, pues mi bisabuelo, qué buen discurso se aventó en su cumpleaños, ¿eh? Muy bien, qué elegante se veía en su cumpleaños número 90, mi bisabuelo. Ya quisiera yo comprar un trajecito así, me veo bien, bien mamalón ahí en la fiesta, yo también, ahí bailándole. Pues que se vuelve un ejemplo moral, se vuelve mi guía. Y vamos a ser honestos, nosotros como adultos mayores nos podemos acordar de nuestros abuelos, de nuestros papás, no nos acordamos nosotros como adultos mayores y decimos, ay, mi abuelo era tal, ay, mi abuelo se la rifaba ahí. Me acuerdo cuando chambeaba mi abuelo, pobrecito, se la rifaba bien duro para darnos lo que nos podía dar. Ay, mi abuela era bien trabajadora. La veías ahí en la casa dándole bien duro, atendiendo a todos sus hijos y después a sus nietos. ¿A poco no se acuerdan de sus papás, de sus abuelos? Todos nos acordamos y son nuestra guía moral. Entonces, la construcción social que tenemos surge a partir de las anécdotas que nos cuentan los adultos mayores. De ahí surge. Ya hablé de abuelos porque es lo más común, pero en sí cualquier adulto mayor, a través de su ejemplo, da enseñanza a múltiples de nuevas generaciones, a múltiples. Por eso decían, es importante que el adulto mayor trabaje su autoestima, porque no es solo para él, no es solo para ella, sino que un adulto mayor que trabaja bien su autoestima es un adulto mayor que, uno, reduce las barreras generacionales, lo que hablamos la clase pasada, y fomenta y genera una mejor convivencia social. Por eso es la importancia del adulto mayor dentro de una sociedad. Esa es la importancia.
Entonces, si entendemos así al adulto mayor, podemos entender qué tan importante es que el adulto mayor sea el que ejemplifique lo que buscamos retomar y mejorar de lo que pasó. Decíamos, lo bueno lo bueno lo retomamos de las generaciones pasadas y lo malo nosotros somos los que los desechamos. ¿Qué pasa cuando el adulto mayor es terco, enojón, necio, repito, terco, amargado? Pues fomenta las barreras generacionales y pues eso causa grandes problemas en la sociedad, porque en lugar de retomar lo mejor de generaciones pasadas, podemos irnos a tomar lo peor o en afán de mejorar, irnos a este otro extremo. Si en la educación pasada eran los golpes, era la disciplina dura, vámonos al otro extremo, lo permisivo total, el libertinaje total en la educación. O sea, ni ayuda uno ni ayuda el otro. Pero es parte de la chamba del adulto mayor bajar las barreras generacionales y permitir retomar. Lo que decíamos, ¿no? Es que en mis tiempos fue mejor. En mi época sí se hacía bien. Son barreras generacionales. Ah, ya perdimos. ¿Por qué? Porque la persona joven que escuche esto, pues no va a retomar nada de ahí, de esa plática. Eso, chéquense, para los que no estuvieron, chéquense la clase pasada, estuvo muy bueno y muy largo esa explicación y puse muy buenos ejemplos para abordar esto con detalle. El chiste está en que nosotros cuidar de nuestra salud es importante, es vital para la etapa de adulto mayor, pero incluso esta necesidad que es vital para nosotros ayuda y trabaja con una necesidad global, con una necesidad social. Por eso es importante que el adulto mayor trabaje con su autoestima. Porque no estás trabajando con uno, estás trabajando seguramente con mucho más. El saber que sí se puede. ¿Ven cómo el adulto mayor es la guía y el faro moral? Así los dejé bien pensativos, ahora sí se me quedaron bien analíticos, ya me di cuenta. Pero está bien, qué bueno que la clase de hoy que la íbamos a tomar más light, que la íbamos a tomar más tranqui, se haya vuelto más heavy, pero reflexiva. Que se haya vuelto más reflexiva. Ya lo de violencia la puedo tomar la siguiente clase sin ningún problema, pero mientras estén llevando algo, yo agradecido con ustedes. Mientras estén llevando algo. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Algo que les gustaría agregar? ¿Algo que estén a favor o estén en contra? Elena Figueroa, te escucho, ¿cómo no? Pues bueno, sí, a favor, pero no al 100% en base a que somos la guía, ¿no? Porque yo creo que ya le pasamos ahí la estafeta a los padres. Bueno, en cuestión de los hijos, de educación y guía y todo ese rollo. Porque yo no puedo ser la guía de mis nietos. O sea, ellos pueden tomar de mí lo que les guste, pero no es mi responsabilidad. Te voy a retomar mi ejemplo del faro. El faro es la guía, es la que está señalando el camino, sí, más no es la que está manejando el barco. La responsabilidad de manejar el barco es de otro. Sí, ajá. Bueno, el faro está ahí, una referencia. Si no les gusta la palabra guías, agarren una referencia. ¿Cuándo fue referencia o cuándo está haciendo referencia? Es lo mismo de cuando un padre deja de ser padre. ¿Un padre deja de ser padre cuando tiene nietos? No. No, un padre sigue siendo padre. Sí. Obviamente no va a educar de la misma manera con un hijo de 3 años o un hijo de 40 y tantos. Cambia.
pero uno no deja de ser padre. Cambia muchísimo. Segundo, ¿un abuelo es padre? No. Ya tiene su responsabilidad el padre, ya tiene su responsabilidad de criar su hijo, ya es responsabilidad de por vida. Por eso digo, nosotros como adultos mayores somos referencia, somos guía, más no somos los que estamos dirigiendo el barco. Y no hay por qué, no me imagino un faro imagínense el faro que se avienta al mar para traer el barco de la mano, ¿no? Es por aquí al camino, vente. No. Otro es el que tiene la responsabilidad de dirigir al barco. Y es interesante porque si nos vamos a estudiar esto de los faros, normalmente, ¿quién es el que se encarga de mantener esos faros? Pues el marinero ya retirado. El marinero que ya se retira y se dedica a una vida ya en tierra firme, normalmente es el que cuida el barco para que los próximos marineros lleguen a puerto de una manera segura. Y así se va rotando, así se va el ciclo. ¿No les parece interesante? Por eso me gusta mucho esa analogía, porque es un faro, es una guía, pero lamentablemente se ha dado muchos casos que a pesar de estar el faro, pues el que maneja el barco pues, se pierde, ¿no? O no sabe interpretar la señal del faro. A veces el faro te marca, oye, ahí la marea está muy fuerte y los arrecifes están aquí, te llevan al arrecife, échate para atrás. Pero pues no lo saben interpretar. Entonces, recuerden, toda la razón. Un padre nunca debe de hacer la chamba de un adulto mayor, nunca debe de hacer la chamba de un padre, en cualquier sentido. La chamba de un padre solo la tiene el adulto mayor cuando es el padre. ¿Sí me explico? No es cuando es el abuelo. Si un adulto mayor nunca ha sido padre, pues con menos razón debe de ejercerlo en algún otro momento. Ojito con eso. Por eso les digo, es guía, referencia, más no quiere decir que les va a solucionar la vida a todos. Hay que saber identificar y dividir. Hay que saber identificar las diferencias. Muy, muy interesante. ¿Algún otro cuestionamiento, alguna duda, comentario, algo que les gustaría agregar? Sí, le voy a echar bronca a Armando. Armando le voy a echar bronca. Yo sí quería comentar que, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Sí. Rosario. Ajá, es que se me hace muy, muy verdadero lo que está comentando, profe, porque yo, por ejemplo, de mi abuelito, pues tengo recuerdos de él que era regañón, era No se escucha. No se escucha, fue el internet. Se nos trabó Rosario, que es una pena porque está interesante su comentario. En lo que regresa, sí me gustaría comentar esto. El adulto mayor es una guía, una referencia. Sí. Perdón, Rosario, te nos habías cortado. Tú estabas comentando, te escuchaba. ¿Te cortó? Ajá. Bueno, les comentaba que yo la experiencia que tuve con mi abuelo, yo no tengo nietos, pero tengo sobrinos que son como mis nietos. Son los que ahorita están aquí dando lata. Pero yo no quiero que ellos cuando a ser más grandes digan, ay, mi tita es así la opinión que yo tengo de mi abuelo, sino que yo quisiera todo lo contrario. Entonces, como usted dice, y ya lo que yo no quisiera es que ellos tengan la misma guía que yo tuve.
Muy bien, y es a lo que iba yo, ¿eh? Qué bueno que das este ejemplo porque es a lo que iba. Una guía, una señalética, no solo es permisiva, también una señalética puede ser prohibitiva. O sea, hay señaléticas para decirte adelante y hay señaléticas que te dicen alto, detente. Entonces, también los adultos mayores podemos ser el yo no quiero eso. Nosotros los adultos mayores podemos decir no, por ahí no, de esa manera no. Y eso sigue siendo una guía, sigue siendo una referencia, sigue siendo un trabajo a destacar. Entonces, muy interesante el comentario de Rosario y me parece que muy adecuado porque nos permite ver que el otro lado, o sea, también, ah, aparte del me gustaría ser, formar parte de lo que no quiero ser. También eso le dejan a los nietos, bisnietos. Ya, dejen las etiquetas de familia, quiten las etiquetas de familia. A una nueva generación le están dejando eso, sean o no sean de tu familia, porque sucede mucho que comparten con personas más jóvenes y dicen, ay no, yo llegar a hacer eso, no, 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 cuernos, no, yo corro. O al revés, yo quisiera, ojalá pudiera. Sería padre que. Pues esto ya también forma parte de la decisión individual de lo que ustedes decidan o hacia lo que ustedes apunten. Elena Figueroa, vi que me levantaste la mano. ¿Quieres comentar algo? No se escucha. Elena, tienes el micro apagado. Ya. No, o sea, sí recordar, pero no como que estar sobre lo malo que nos pasó con las personas. Por ejemplo, ay, si mi abuelo era enojón o regañón, estárselos transmitiendo. ¿Por qué no mejor? Ay, sí, mi abuelo era muy trabajador, aprendí del esto, aprendí del otro, y así, porque siempre recordamos como que lo que mal nos trataron, lo malo, cuando nos regañaban, cuando no nos dejaban hacer las cosas y así. Entonces yo creo que también por eso los hijos hacen lo mismo. Se acuerdan de que la mamá les pegaba, la mamá no les compraba, la mamá no les daba, o el papá, o así. En lugar de decir, no, pues sí, mi mamá bien chambeadora, me motivó para esto, aunque de vez en cuando me dio mis cates, ¿no? Pero bueno, eso dejarlo como en segundo plano, no que sea lo que mi hijo recuerde de mí, de que así es que mi mamá me daba mis cates a cada rato, en lugar de decir, no, pues mi mamá me motivó, me ayudaba, me acompañaba a mis competencias, así. Yo siento, para ser un Sería, buen guía, un buen faro. sería padre, y es el ideal, ¿no? Que tener un buen recuerdo, un ejemplo de admiración, de seguir. Sería bueno que todos lo tuviéramos, pero recuerden qué fue lo que mencioné cuando hablamos de memoria, que era lo que más fácil se guardaba en la memoria. Lo que más fácil se guardaba en la memoria era lo que me resultaba significativo, a lo cual yo le tuve o yo le tengo mucha carga emocional. Y en muchas ocasiones, lo que me da más carga emocional tiene que ver con situaciones negativas, con situaciones poco agradables. ¿Hay forma de trabajar eso y buscar lo positivo? Claro, una buena terapia puede ayudar a cambiar esa perspectiva, pero así a nivel de ras de suelo, normalidad día a día, posible que muchos de nosotros no tengamos una buena referencia, una guía positiva, porque me resultó más significativo, o hubieron más elementos significativos en torno a elementos negativos que tuve con esa persona, lo cual no es malo, porque incluso de los ejemplos negativos puedes considerar y puedes crear una mejor, un mejor concepto, siempre se me va la palabra concepto, de mí mismo, mejorar el concepto y buscar lo que a mí me agrada o me agradaría trabajar conmigo.
interesante y también una forma de abordar bien padre el análisis personal. Emma, te escucho, por favor. Pues yo le iba a comentar que, o sea, sí recordamos lo de nuestros abuelos, pero pues según la generación que va uno viviendo, va uno cambiando. Entonces, a lo mejor yo recuerdo que mi abuelo igual era muy enojón y todo, y pues ahora me da risa de que una vez lo pisó al burro y de su coraje agarró y le mordió la oreja. Entonces me da risa. Está bien, y eso es bueno. Digo, cada uno de nosotros. ¿Verdad? Mándeme. Digo, de verdad lo pisó el burro y de su coraje para desquitarse que lo muerde la oreja, que le muerde la oreja al burro. Es padre, es bonito porque todos tenemos recuerdos así, positivos y negativos, cada quien que lo defina. Pero pues ahora viene lo importante. Yo estoy tomando esa guía literal, me estoy dirigiendo para allá o estoy corrigiendo a lo mejor el camino. ¿Qué estoy haciendo con esa guía? ¿Qué estoy haciendo yo con esa guía? ¿Estoy mejorando? A lo mejor yo lo estoy empeorando para mis futuras generaciones, para las futuras generaciones. Obviamente que lo vamos mejorando, ya no vamos siendo igual que fueron los abuelos. Eso sería el ideal, pero te tengo malas noticias, Emma. Hay adultos mayores que en lugar de ir para adelante, se aferran para atrás. Ya eso es trabajo individual, puro trabajo individual de autoestima, puro trabajo de autoestima. El conocer, el de criticar, el de otra vez la palabra que se me olvida, ¿quién la tiene? Concepto dijiste, ¿no? Conceptualizar, el autoconcepto, la autocrítica, el autoanálisis y el autorrespeto, trabajar todos los autos para tener una mejor autoestima y así identificar si la guía la voy a tomar, literal, la guía la voy a echar para atrás, voy a corregir el camino algunas cosas y insisto, esto que estoy haciendo no es otra cosa que discernir lo mejor y lo peor de una generación pasada, acomodarlo en la generación actual, yo aplicarlo para mí y de esa forma ejemplificarlo y acomodarlo para las nuevas generaciones. Obvio. Ahí está la chamba, ahí está el trabajo y es una mejor forma y es algo muy adecuado, muy acorde para mantener mi salud, porque todo esto ayuda a mi salud. Insisto, el adulto mayor que es necio, terco, amargado, frustrado, enojón, chocoso, terco, repito por dos, nos habla, no es un estereotipo, no es la normalidad, no, nos habla de un adulto mayor que lamentablemente no ha atendido su salud emocional. Sí. Ese adulto mayor engreído, ese adulto mayor terco, yo lo sé, no es que así son las cosas, no, es que así son, este es el adulto mayor que debe de atenderse. ¿Lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero es el adulto mayor que se debe de atender, que debe de cuestionarse, que debe de trabajar por su salud, su autoestima. Sí. Luego te encuentras con cada cosa que, caray. Caray. Y lo peor que luego te dicen, eres tú. Tú por estar joven, eres tú. Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? Lo que le voy a reclamar a Armando. Vas a ver, Armando. Porque yo solamente quisiera comentar que tiene usted la boca, profe, llenísima de razón. Tal parece que nos anda espiando. Por eso nos conoce muy bien. Pero sí, realmente esa es la realidad. Y sabe que lo que pasa es que nosotros, como estamos estudiando con usted, pues
yo considero que vamos avanzando. Pero pues sí, la verdad es que generaciones atrás de la mía, por ejemplo, pues no había estas facilidades. Y entonces, pues por eso es que se quedaron ahí estancados, pero nosotras, bueno, las que estamos aquí con usted, pues yo considero que estamos avanzando mucho y que vamos a trabajar individualmente en nuestras situaciones. ¿Para qué? Para que nuestros nietos, pues hablen bien de nosotras y nos pongan así, que nos quieran como usted quiere a su abuelo de 90 años, que nos recuerden así. Pues, yo tuve la buena referencia de que tengo el video. Tengo ahí para verlo. Decía comentar. Yo aquí lo que trato de hacer es ponerles la información en la mesa, que tengan las herramientas. Si gustan usarlas, si gustan trabajar con ellas, cuestionarse, pues adelante. Tal cual esto no es una terapia para un trabajo profundo y especializado, que algunos quizás necesitemos. La invitación es, bueno, si yo detecto, si me están hablando de esto, yo lo detecto así, pues quizás sea conveniente trabajarlo en una terapia para poder solucionarlo. Pero pues repito, eso es el trabajo individual de cada uno. Pues bueno, no me queda más que agradecerles por haber estado en la clase. Espero que les haya gustado. La clase de hoy, ya ven cómo yo me adapto a lo que ustedes me comentan. Ya ven que no es solo lo que les digo. Me adapto y lo trabajamos bien. Cuídense de hacer inferencias arbitrarias, por favor, cuídense. Eviten hacer inferencias arbitrarias, tratar de adivinar el pensamiento. Espero que les haya gustado. Tengan un muy buen día. Ya nos estamos viendo el jueves. ¿Sale? Ok, Igualmente, Ángel, buenas tardes. Maestro, el día Buenas jueves tardes.